Hola y bienvenidos al podcast Un gato en tierra de perros, vuestra referencia para la política estadounidense, la cultura y mucho más. Hola, soy Joe Magaja. Gracias amigos por estar conmigo para otro episodio de Un gato en tierra de perros. Hoy tengo conmigo al emprendedor peruano-americano José Baluarte. Bienvenido, José. Hola, ¿cómo estás, Joe? Mucho gusto. Gracias por invitarme a tu programa el día de hoy, a una conversación tan interesante contigo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy en casa, hace un calor para morirse afuera, pero como ves, por aquí tengo el aire acondicionado, así que hace un poco de frío en, en la casa, pero todo bien. Sí, tú estás en California, ¿me contabas, o vives en Florida? En California, estoy en el sur de California, donde hace más calor. Estoy entre Los Ángeles y San Bernardino, justamente en lo que llamamos el Inland Empire, que tenía fama hace años de ser un poco peligroso, pero se está mejorando poquito a poco. Básicamente porque la gente de Los Ángeles ya no tiene suficiente pasta para comprar una casa por ahí. Así que muchos se mudan a mi área para poder vivir un poco mejor, aunque tienen que irse al trabajo en Los Ángeles desde aquí, que puede ser una locura en la autopista, pero es la vida californiana. Yo sé que viviste aquí durante un periodo, ¿no? Viví 2 años en Temécula. Antes de seguir, te quiero contar que estoy en mi casa. Hoy Muy día bien. es sábado, ¿no? Estamos aquí. Entonces, si escuchas por ahí un pequeño ruido, son mis hijos que seguramente están saliendo, pero bueno, sigamos entonces. Viví en Temécula, yo viví en el Valle del Temécula, en California, cuando llegué de Perú, cuando recién llegué del Perú Muy bien. y estuve ahí trabajando con la comunidad mexicana en Temécula, que es muy grande. Y bueno, me la pasé muy bien ahí, conociendo mucha gente, mucha cultura, que es muy parecida, te cuento yo, la cultura mexicana y la peruana somos básicamente una calcamonía de la otra. Y me fue muy fácil para mí adaptarme a la comunidad y conocer muchos amigos que hasta el día de hoy, gracias a Dios, tengo la dicha de conservar. Muy bien, muy bien. Y de ahí, bueno, ¿cómo subiste en tu vida, en tus planes de negocio, cosas así? ¿Fue una cosa difícil y aprendiste inglés, digo, rápidamente o era una cosa bastante costosa, bastante difícil? Bueno, hace 20 años atrás mi inglés era muy malo. 20 años después te puedo decir que sigue igual. Pero a ver, hay que poner todo en contexto, ¿no? Para que la gente que nos esté escuchando entienda un poquito cómo fue mi historia. En el Perú, yo estando en el Perú, yo me presento a una lotería de visas que hace Estados Unidos todos los años, hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Entonces yo me presenté a esta lotería y salí seleccionado. Después de un año de hacer los trámites y todos los papeleos, la burocracia que se tenía que hacer, por fin me dieron a mí la visa, el Green Card, me lo dieron en Perú. Lo dieron, recuerdo que me llegó en un sobre cuando yo fui a la embajada, me dijeron, aquí está tu Green Card. Cuando llegues a los Estados Unidos vas a dar este paquete al agente inmigratorio y ellos saben lo que tienen que hacer y así fue. Entonces, desde el primer minuto que yo llegué con las posibilidades ya de desarrollarme en los Estados Unidos, ¿no? Ya, gracias a Dios, tuve esa oportunidad, esa bendición y bueno, así llegué con mi green card. Y inmediatamente yo llegué a vivir en la casa de un tío que le mando saludos, seguramente va a escuchar tu podcast, yo lo voy a compartir con toda mi familia. Seguramente, bueno, y yo llegué a la casa de él, estuve ahí con mi tío por un par de años mientras yo me aclimataba, y ahí, perdón, un par de años, no, un par de meses. Y ahí fue donde ya yo decidí pues que
quería estudiar, quería hacer algo diferente. Con ya la documentación en regla se hace un poquito más fácil, pero de todas maneras el tema del idioma es un tema que detiene mucho, ¿no? A la gente como yo que estaba buscando algo mejor. Pero fue así, básicamente. Trabajaba durante el día y por las noches salía a estudiar el idioma. Muy bien, muy bien. Y sí, ya me explicaste, yo iba a preguntarte por qué Temécula, porque normalmente cuando se llega a este país se llega a la ciudad grande, o sea, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, pero Temécula es un poco menos conocida, pero como tu tío estaba ahí, pues mejor no. Claro, claro, él me recibió. Y haciendo un análisis, mirando para atrás, yo creo que ese fue un punto clave para mí, no haber llegado a una ciudad grande, ¿no? Como Anaheim o Los Ángeles o San Diego, tal vez. Yo creo que el haber llegado a una ciudad pequeña me ayudó de alguna manera a no alocarme, ¿no? A no estar con esas ganas de querer salir y estar en la ciudad. Yo vivía en un pueblito, básicamente. Temécula en esos años recién empezaba, una ciudad muy hermosa, no me malinterpretes, muy, muy linda, pero nueva. Entonces, al ser nueva, no había muchas cosas alrededor para salir, para hacer cosas, tenías que manejar una hora. Pero te comento que poco a poco, en mi experiencia, cuando ya fui conociendo a la comunidad mexicana, me di cuenta que muchos de ellos vivían en Tijuana, Joe. Muchos de ellos vivían en Tijuana, tenían doble nacionalidad y cruzaban la frontera los lunes en la mañana para trabajar y los viernes por la noche se iban a Tijuana a estar el fin de semana con sus familias. Eso me pareció algo muy interesante. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, hay hasta gente que vive en México que trabaja en Las Vegas, que está bastante lejos de la frontera, pero van a diario a Las Vegas a vender cosas, etcétera. A mí me parece mucho porque básicamente estás mucho tiempo en el camino, pero así se vive y así se sobrevive también. Yo tengo un amigo que vive, bueno, vive en Encinitas ahora me parece, pero es de Tijuana también, de la zona norte, y fui a visitarle durante los años 80, yo y mis amigos del Instituto de California, así que todos blancos andando por ese barrio y todo el mundo mirando por la ventana como, ¿esos gabachos qué hacen aquí? Estoy Así buscando es, a mi amigo Juan, ¿conoces a Juan? así es. Pero Hubo un tiempo, interesante. perdón, hubo un tiempo en que yo me fui saliendo un poco de lo que yo pensaba hacer al principio. Fue cuando empecé a conocer más amigos, más gente por medio del trabajo, ¿no? Y en el trabajo yo no tenía la necesidad de aprender el lenguaje porque pues toda la comunidad mexicana ahí hablaba español, pero empezaron a invitarme a ir con ellos a Tijuana. Entonces yo, pues como podía salir y entrar al país en cualquier momento, decidí hacerlo. Decidí irme con ellos los fines de semana a conocer Tijuana, a conocer su cultura. Pero ahí fue donde empezó de repente un poquito mi desvío de lo que yo realmente tenía que hacer porque me gustó. Te voy a ser Sí. sincero, me gustó mucho ir a Tijuana, ir a las playas, convivir con mis amigos mexicanos, una vida muy bonita, muy distendida. Ellos cruzaban del otro lado a Estados Unidos a trabajar duro, a trabajar muchos de ellos en 3 trabajos, yo. Pero cuando regresaban a Tijuana, su vida cambiaba mucho. Era una vida muy bonita en los campos, donde ellos tenían grandes terrenos, donde hacían pues parrilladas, traían música, traían banda y se vivía otro estilo de vida que te relajaba, ¿no? Te ayudaba a relajar de lo que vivías en los Estados Unidos y a mí me gustó mucho, yo, al punto de que yo iba todos los fines de semana con ellos, todos los fines de semana. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que no podía ahorrar un poquito, porque llegaba para allá y bueno, no, yo regresaba prácticamente quebrado los lunes a trabajar toda la semana y después irme allá a gastar el dinero con mis amigos, pero ha valido la pena. Mirando para atrás ha valido la pena. Claro que me di cuenta que no era un ritmo de vida que yo podía sostener por mucho tiempo, pero ha valido la pena porque he conocido y he conocido en la misma tierra de mis hermanos mexicanos su idiosincrasia, su cultura.
O sea, no me pueden contar nada. Yo he estado con ellos, he convivido y me ha gustado mucho. Pues me alegro, sí. Y era un poco raro para mí cuando llegué a los Estados Unidos de vuelta. Yo tenía 15 años y claro, los mexicanos hablan de una forma distinta a lo que se habla en España, así que se burlaban de mi acento, etcétera. Pero son muy divertidos y son gente abierta a todo el mundo y eso me encanta. Y son gente muy trabajadora también. Así que pues eso. ¿Y cómo siempre tenías ese sueño de ser emprendedor, de subir en la vida y comprar o empezar un negocio? Ya yo desde el Perú, desde muy niño, yo te comento, siempre yo he buscado, yo vengo de una familia de emprendedores. Mis abuelos, ellos eran dueños de una panadería en el Perú, en la ciudad donde vivían, y yo he crecido en ese ambiente toda mi vida, o sea, desde niño cuando viví con mis abuelitos hasta que me mudé con mi papá, bueno, que realmente no nos mudamos, mi papá se mudó porque él tomó las riendas de la panadería y yo crecí con él en la panadería, entonces era una vida en la que no tenías un horario de trabajo que tenías que ir y ponchar la tarjeta. No, nunca vi eso en mi familia, al contrario. Siempre nos despertábamos muy temprano, sin ningún horario, y nos dormíamos muy tarde, pero sacábamos adelante el negocio familiar y eso fue algo que me marcó mucho. Cuando yo me independizo en Lima, empecé yo a hacer lo mío en el mismo Perú. Yo recuerdo que llegué hasta vender caramelos yo en los autobuses porque quería hacer algo yo, quería ganar dinero, yo no quería trabajar para nadie, quería trabajar para mí, en lo que yo había aprendido. Entonces, me di cuenta que vender los caramelos por unidad, de a uno en los carros, me demoraba mucho y no tenía muy buen retorno de mi capital. Entonces, me di cuenta de que ir a venderlos en las tiendas por paquetes era un poquito mejor, ¿no? Una idea un poquito más viable y de un momento a otro, recuerdo en el Perú, mis abuelitos, mi abuelita siempre me había enseñado de que todo entra por la vista. Ella siempre me decía, todo entra por los ojos, hijo. Entonces, cuando tú quieres hacer algo bien, trata de que la gente vea algo bueno detrás de ti. Entonces yo recuerdo, jovencito en Perú, me puse una camisa blanca, una corbata, parecía esos mormones que van a tocar las puertas, Sí, sí. un pantalón negro, una mochila, y me iba de tienda en tienda diciendo yo que era un distribuidor de la marca Colombina. Realmente los caramelos eran de la marca Colombina, pero yo no era ningún distribuidor de nada. Lo que había comprado eran tres, cuatro cajas que quería vender y les decía que yo era un distribuidor y que estábamos haciendo una, un evento por ahí que por ahora, bueno, y en fin, así fue como yo empecé en Lima a tener, y llegué a tener una distribuidora de verdad, de caramelos de Colombina, mis amigos de Colombina también. Bueno, entonces con ese estilo de vida, sí, ya que yo desde Perú, trabajé en Perú también para alguna compañía, llegué a ser administrador de una cadena de restaurantes muy buena allá en Perú, no sé si se puede decir los nombres, pero bueno, que les mando saludos si me están mirando también. Y así llegué yo aquí a los Estados Unidos con esa mentalidad, con esas ganas de hacer algo. Obviamente el idioma para mí era un problema muy grande porque pues yo no podía ir a una tienda y buscar ayuda o esto. Aún así, la comunidad mexicana es muy grande, las oportunidades estaban del otro lado, ¿no? Yo sentía que ahí era donde yo tenía que desarrollarme y pues me metí a estudiar de lleno, decidí que el inglés era lo más importante para mí en ese momento. Después entré al mundo de la tecnología, estudié en un instituto de esos años, se llamaba ITT Tech, estudié Ujú. ahí. Gracias a esos estudios pude entrar a trabajar en compañías muy interesantes, yo que de repente en otra oportunidad podemos conversar de esto. Yo trabajé con Honeywell, trabajé con Lockheed Martin en programas de desarrollo con el gobierno, ¿no? En programas de defensa.
Y fue una época muy bonita, pero yo siempre he sido una de esas personas que no le gusta quedarse, que siempre quiere estar ahí metido en la conversación. Entonces, con mi diploma tecnológico solamente podía llegar hasta ciertos escaños. Entonces fue así que decido yo ir a la universidad. Yo estudié, me gradué en el 2016 de la Universidad del Sur de la Florida, USF, tanto los Bulls, ah, no, Muy bien. mi alma mater, USF. Y me graduó como Information Management Systems. Tengo un bachelor's en manejo de información y, y decido seguir trabajando en Honeywell. Ese tiempo ya estaba yo en Honeywell y resulta que perdemos un contrato muy grande, muy millonario con el gobierno y de un momento a otro nos dan layoff. Nos dicen, chicos, muy bien, muchas gracias. Después de tantos años, ¿no? Y uno realmente se queda en el aire, se queda así como, wow. Pero bueno, no me amilané. Ese tiempo nosotros ya habíamos empezado una pequeña compañía de limpieza para mi suegra, recuerdo, y decidí trabajar de lleno en mi compañía de limpieza. Le decidí dar de todo lo que yo sabía, lo que había aprendido. En estas compañías grandes, los sistemas que te enseñan para reducir el waste, para, ¿no? Los Lean Six Sigma le llaman a este sistema de trabajo que hemos aprendido, que aprendí yo en Honeywell, en estas compañías. Y decidí aplicarlo, ¿por qué no?, a una compañía de limpieza. Fue una idea un poquito disparatada en ese momento para mis amigos, la gente que me conocía, pero para mí no, porque al hacer un análisis yo del mercado me di cuenta que la industria de la limpieza en los Estados Unidos es una industria que mueve billones de dinero. Y si lo haces bien y logras tener un pequeño porcentaje, un tajito de esa torta, de ese cake, te va a ir bien. Y bueno, lo he probado, lo he comprobado. Tenemos ahora ya, después de 14 años, una compañía que da empleo a 40 personas en mi comunidad, no solamente aquí en Tampa, Florida, sino también en el Perú. Tenemos un grupo administrativo que trabaja desde el Perú, nos ayuda a contestar los teléfonos, a hacer ventas, obviamente en inglés, ¿no? Gente que hemos ido a Perú a abrir la sucursal allá para encontrar talento y nos ayudan. Y esa ha sido mi historia. Yo estoy ahora desarrollándome en el área, en la industria de la limpieza. Muy bien, muy bien. Eso me hizo pensar eh, en algo que vi en X recientemente, porque ya sabes, seguramente has visto mucho sobre El Salvador, cómo han cambiado el país de la noche a la mañana con Bukele, que han quitado las pandillas y están viviendo mucho mejor con el Bitcoin y cosas así. Pero un problema que todavía tienen es la limpieza y especialmente la basura que llega a los ríos y cosas así. Había un vídeo en que había un mogollón de plástico en el río y alguien había puesto en el hilo, si alguien tiene la idea de venir aquí a ayudarnos, podría ganar un pastón. Así que nunca se sabe, una idea, otra idea. Claro, uno nunca sabe. Yo, gracias sí por mencionarlo. Ya que hablas de El Salvador, un saludo también. Tengo muchos amigos en El Salvador que han trabajado conmigo aquí y les envío un saludo muy grande. El Salvador es un país que ha pasado por mucho en su historia reciente, y el cambio que se ve en su gente, en sus calles, en su sistema interno, es de aplaudir. Y yo realmente me quedo, me saco el sombrero por lo que han logrado allá en El Salvador. Han demostrado de que efectivamente cuando tú trabajas con conciencia para tu pueblo, puedes lograr cosas muy importantes y este señor Bukele está demostrando eso. Vamos a ver cómo la historia sigue avanzando, ¿no? Todo el mundo que vive alrededor del Salvador, estamos a la expectativa de lo que este señor pueda lograr con ese país que está en camino a convertirse el Singapur centroamericano, según lo que he escuchado por ahí.
Sí, y la verdad es que es mucho más fácil hacer cambios en un país tan pequeño, porque claro, El Salvador es del tamaño de New Jersey o de Israel, pero también hace mucho ruido y hacer esos cambios necesarios, que la verdad es que hay muchos otros países en América Latina que necesitan esos cambios, como México, que tiene un problema muy grande de los narcotraficantes, de la violencia, de la delincuencia, pero es un país inmenso y no sé cómo podrán lograr limpiar todo eso, cambiar todo lo que hay que hacer, porque la verdad es que los narcotraficantes están básicamente trabajando mano en mano con el gobierno, parece, pero no sé, ¿qué opinas de eso? Yo creo que definitivamente en México se dan condiciones muy extrañas, Joe. Te comento que yo tengo un podcast que sale todos los días a las 8 de la noche por TikTok, se llama El Mercado de Don Pepe. Estamos abriendo ahí el micrófono para conversar con nuestra comunidad latina, especialmente la que vive aquí en Tampa, pero se une gente de muchos lados, de muchos. El TikTok es una plataforma que nos permite llegar a mucha gente instantáneamente, así, en un clic, ¡fuf! Se te abre el mundo. Y bueno, ahí he podido conversar con mucha gente y hace 2 noches conversé con una persona, un amigo ecuatoriano, que seguramente va a ver esta conversación. Le mando un saludo también a él, Andrés. Él me estaba comentando, Joe, su travesía, la travesía que él había hecho con su familia, 3 niños y su esposa, desde el Ecuador hasta los Estados Unidos. Una travesía migratoria, ¿no? Buscando oportunidades, buscando un mayor futuro para sus hijos. Es la historia de mucha gente, lamentablemente, pero bueno, te cuento la de él rapidito. Él cruzó todo Sudamérica, ¿no? Moviéndose por el Ecuador, salió, bueno, por ahí creo que a Venezuela, Argentina, Perú, una cosa así, ¿no? Dio la vuelta entera para llegar a Panamá y cruzó el Darién, ¿no? La jungla del Darién para llegar en la frontera de Colombia-Panamá. Hasta que y me sigue contando la historia, llega después a Guatemala, a Centroamérica, entró por ahí, a Honduras, Tegucigalpa, toda la historia. Y él me dice, José, yo te puedo dividir mi trayectoria, lo que yo hice, en 2 puntos claves. Uno, desde que salí a Ecuador hasta que crucé, hasta que llegué a México, y el otro, de México hasta que llegué yo a la frontera americana para yo pedir asilo, ¿no? Porque él salió escapándose del Ecuador. Fue una travesía en la que él buscaba asilo. Esto ya hace 10 años. Ahora yo creo que eso es un poco más difícil, pero bueno, volviendo a la historia, este, él me cuenta de que el narcotráfico, él le llama el narco, desde que entras tú a México hasta que llegas a la frontera, definitivamente trabaja mano a mano con la policía, con la gente que está ahí de pie, los pobladores. Entonces, este es un tema que no se conversa mucho a nivel internacional, que la gente no lo ve desde afuera. Si tú vives en España o en el Perú o en Estados Unidos, pues vives otra realidad, ¿no? Y no ves lo que pasa en la calle todos los días con la gente de a pie, con la gente que está ahí. Pero eso es lo que me cuenta él. Entonces, volviendo a tu pregunta, eh, sí son países que necesitan una reforma, son países que necesitan buscar desde su población, desde abajo, desde la gente que se despierta todos los días a trabajar, el cambio, ¿no? El cambio no está solamente en las redes sociales, en abrir el micrófono, en conversar, sino estar en tomar acción. Y tomar acción, pues, significa involucrarte. Y claro, las redes sociales para mí son una gran manera de involucrarse, pero también tiene que ir de la mano con algo, con una acción. De repente, no sé, hacer un llamado a la gente, a las bases, a tu comunidad y organizarte, ¿no? Y abrir la conversación para que puedan escucharte. Eso. Y bueno, claro, es una cosa de miedo porque es un grupo armado y muy violento, así que enfrentarse con ellos tampoco es una cosa fácil y tampoco les importa matar a quien sea.
están muy abiertos a eso y lo hacen a diario. Es una locura. Por cierto, iba a mencionar, porque eh, me habías llamado la atención al principio por lo que pusiste en X en respuesta a la presidente Sheinbaum sobre alguien que está preso en Perú. Ella se había reunido con su abogado. Ellos le llaman disidente. Yo no sé si es disidente o es delincuente. ¿Me puedes contar un poco de eso? Sí, sí, muchas gracias por mencionar eso, yo. Fue un momento, la verdad es una carta muy larga, que estén, invito a tus usuarios a que vayan a buscarla, de repente podemos dejar el link por ahí. Fue una carta muy larga porque yo vivo en Estados Unidos, ya vivo muchos años aquí, y recuerdo haber empezado la carta contándole a la señora presidenta de México mi experiencia en Temécula, la experiencia que yo vivía allá por 2 años con la comunidad mexicana. Como te contaba, yo hice muy buenos amigos allá. Y entre muchas cosas, muchos temas de conversación, también hablábamos de política. Yo recuerdo esas conversaciones muy interesantes con ellos y ellos siempre tenían esa queja, ese clamor de ellos, al menos de los que yo conocí, que México era un país que tenía mucha injerencia internacional, sobre todo de los Estados Unidos. Ellos pensaban, perdón, y ellos manifestaban que sentían que los Estados Unidos siempre tomaba las decisiones importantes en su país por algún medio de presión internacional o de alguna manera, y ellos me decían, y los presidentes son unos tontos, porque no se mantienen firmes en su posición contra esta gente, y bueno, al final ellos hacen lo que quieren, me decían. Y yo estaba de acuerdo porque yo vivía ahí, yo miraba, yo escuchaba las noticias mexicanas todo el tiempo, ¿no? Acuérdate, básicamente en Temécula, que está ahí nada más a 40 minutos de la frontera. Entonces, ese siempre fue mi, ¿cómo te puedo decir? Lo que yo veía en ellos, ¿no? Bueno, después me mudé, me vine aquí a Tampa, hice mi vida normal. Aquí conocí a muchos cubanos, ¿no? Muchos colombianos. Aquí es un poquito más, más variada la cosa, mucho puertorriqueño, venezolano, y aquí hay de todo. Y bueno, hasta que entró la presidenta que ahora está, la señora Claudia, y ella cambió un poco ese lenguaje, ¿no? Cambió un poco esa posición sumisa de otros presidentes y empezó a dar ella un mensaje un poco más diferente, un poco más de cero injerencia. Yo no voy a aceptar que otros gobiernos vengan aquí a meter su mano. Respetamos la soberanía de los pueblos, las decisiones de los pueblos y de sus gobernantes. Ese era el mensaje que Claudia mandaba últimamente y yo caí redondito en el mensaje y yo decía, es que esta mujer tiene toda la razón del mundo, y se le paraba al Trump frente a frente y le decía, tú no vas a venir aquí a hacer lo que te da la gana. No vas a hablar de mi gobierno, de mi pueblo, de mi gente. Nosotros tenemos nuestros problemas. Y ella seguía una corriente parecida. Fíjate que hemos hablado también de esta persona de Bukele, ¿no? Bukele como que inició esa corriente así un poco enfrentacional, ¿no? Así de la cara a cara, de decirte, oye, deja de estar tú abogando por los derechos de los criminales, déjame limpiar mi ciudad, mi país, y no te metas, ¿no? Eso fue el mensaje de Bukele, y bueno, hizo eco en Claudia, y Claudia se paró así, de esa manera firme, y yo pues la defendía. Yo cada vez que escuchaba una conversación de muchos amigos hispanos que yo tengo, yo decía, pero bueno, ella está defendiendo su pueblo, su soberanía, está en todo su derecho. Ella simplemente está pidiendo respeto. Y bueno, así pasaron los días. Yo no conozco personalmente a la presidenta. En esa carta le hablo como un peruano cualquiera. Mucha gente me ha escrito ahí, me han dicho que como que si yo conociera a la presidenta, no, para nada, y yo en ningún momento menciono que la conozco, pero sí le hablo directamente en esa carta, le doy una respuesta y le digo que me ha decepcionado, que me siento traicionado,
porque ella acaba de ser justamente lo que dice y lo que pide que no se haga con su pueblo, con su soberanía. eh, Mandarle una publicación en su cuenta oficial, de esa manera apoyando a un dictador, el señor Pedro Castillo, yo lo tengo que decir con todas sus palabras, él fue una persona que trató de romper un esquema en el Perú, se quiso poner sobre la constitución de mi país y él trató de hacer un golpe de Estado fallido porque no tuvo el apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, que pues simplemente no respondieron a su llamado de cerrar el Congreso y de, bueno, de hacer todo ese revolú que quería hacer, ¿no? Entonces la presidenta hace un post con el abogado de este señor y no solo eso, sino que si leemos un poquito el post, ella habla de Pedro Castillo como él, como si fuera un héroe, un prisionero político, una persona que debería estar libre, que debería regresar a gobernar. Entonces, bueno, yo leí la carta, inmediatamente agarré mi computadora y dije todo lo que tenía que decir y llamé a lo que ella hizo como lo que es una completa hipocresía de parte de ella. Porque, claro, es fácil, ¿no? Pedir que no te metas conmigo, pero como dice el dicho, uno no ve la paja en su propio ojo, ¿no? Lo ve en el ojo ajeno. Exacto, sí, sí, ¿Qué sí. opinión te trae eso, tú que leíste esa carta, yo? ¿Qué opinas tú? Bueno, la verdad es que desconozco la situación del señor Castillo, pero me parece, según, porque antes de las elecciones mexicanas hice unas entrevistas con gente que apoyaba a Sheinbaum y con gente que también apoyaba a la señora Xochitl Galvez y la verdad es que me parece que al igual que en los Estados Unidos la gente va con los suyos. Así que no sé si el señor Castillo es socialista o de izquierdas, pero ella parece que va más bien con los de izquierdas y los de derechas, pues les manda a la mierda, digamos. Sí, Y también me parece que ella, aunque me gustan algunas de las cosas que dice, es más bien una persona que habla mucho y no sé tanto de lo que está haciendo. Yo sé que dijeron que su antecedente, el López Obrador, había sacado a 30.000 personas de la pobreza, algo así, y había empezado eso del tren del ferrocarril a Yucatán, cosas así. Pero la verdad es que no sé la situación en México ahora mismo. Yo sé que todavía sigue el narcotráfico, es un gran problema, están teniendo muchas dificultades ahora porque ya no tienen tanto acceso a los Estados Unidos a vender el fentanil o lo que sea. Eh, pero yo sé que muchos españoles se ofendieron cuando ella decidió no invitarles a los reyes españoles a su inauguración, porque dijo, no, 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 ustedes no vengan hasta que pidan disculpas por el tratamiento de los españoles a los indígenas de nuestro país. Y muchos españoles dijeron, bueno, al principio hay que decir que México tiene muchos más problemas que eso, que con 500 personas muriéndose casi a diario de los narcotraficantes, ella quería hablar de cosas que pasaron hace 500 años. Y eso no tiene sentido. Y encima los reyes de hoy día no son no es la misma familia de aquel entonces, porque los reyes de aquel entonces, esa familia murió, entonces trajeron a parte de la familia desde Alemania. Los reyes españoles son de verdad de ascendencia alemana, así que tampoco estuvieron ahí, no tenían el mismo, no tiene el mismo sentido, pero claro, es más bien, me parece que dice esas cosas para que le aplaude el pueblo que desconoce la historia, porque también muchos quieren promover lo que llamamos en España la leyenda negra, que los españoles son la base de todo lo malo del mundo, que destrozaron al mundo, que trajeron a la esclavitud, al racismo, etcétera. Y la verdad es que mucho de eso es
no es la historia real. Sí que hicieron cosas malas, como todos, pero era un imperio, al igual que el imperio inglés, el imperio francés, y también habían imperios dentro de las Américas. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema. Básicamente me parece que ella da mucha cara a causas que se debe defender, pero ¿qué es lo que está haciendo que, de verdad para cambiar a su propio país y para mejorarla? Perdona. Claro, claro, acabas de tocar muchos temas muy interesantes, yo. Y yo creo que, bueno, para aclararte, ¿no? Para que la gente sepa, claro que sí, el presidente, expresidente Pedro Castillo presenta a la izquierda extrema del Perú. Él estaba muy alineado con las políticas de Evo Morales, por ejemplo, y Hugo Chávez y ahora en este caso, pues Nicolás Maduro, ¿no? Él representaba parte de un bloque con Petro también en Colombia, un bloque grande de la izquierda, pero él se erigía como el seguidor perdón, el que iba a reemplazar a Evo Morales como la cabeza de ese movimiento que se estaba armando en la región. Y bueno, hasta que pues quiso hacerlo a la fuerza bruta, a la fuerza absoluta, y llegó el día en que él, por intermedio de un comunicado a la nación en señal abierta en la televisión, ordenó disolver el Congreso del Perú, ordenó unas nuevas elecciones para que se cambie la constitución completamente, se reescriba la constitución del Perú. Y bueno, hizo un strike completo, ¿no? Entonces el Perú vivió momentos de terror en horas, en minutos. Eso no es una broma lo que él hizo. Desestabilizó completamente al Perú entero. Pero bueno, gracias a Dios primó el sentido común y el comando conjunto de las fuerzas militares del Perú decidieron no apoyar esa decisión. Al contrario, decidieron apresarlo en ese mismo momento porque no querían que se vaya a escapar del Perú. Y eso fue lo que pasó y ahora está preso y ahora está respondiendo por, por ese hecho, ¿no? Por ese momento tan difícil que nos hizo vivir a los peruanos. En lo que respecta a Claudia, eh, como todos otros líderes de nuestros países, Joe, Claudia tiene problemas internos gravísimos con México. Y pedir cero injerencia, como estábamos hablando, como lo que ella hace, lo que hace Bukele, con la mano izquierda y con la mano derecha, eh, meterte en asuntos que no te corresponden simplemente porque la persona de la que estás hablando comparte tu ideología o comparte tu movimiento. Yo creo que no es, de repente puede ser mejor si lo hace de repente, no sé, alguien del gobierno mexicano que tenga, ¿no? Que tenga un micrófono y quiera decir algo en apoyo, pero que no salga de la misma presidenta. Yo creo que ese es un mensaje equivocado que está mandando Claudia. Yo creo que los mexicanos esperan de ella un liderazgo más firme en su lucha contra el narcotráfico, tal vez una colaboración más eficaz con los Estados Unidos, que creo que ya se dio el día de ayer, creo que se ha firmado ya un acuerdo bilateral entre México, entre el gobierno mexicano y el gobierno de Donald Trump. El senador Marco Rubio estuvo reunido con Claudia muchas horas ayer y ya creo que llegaron a ese acuerdo y bueno, esperamos pues que Estados Unidos ya ponga la mano dura como lo está haciendo en el Mar Caribe, ¿no? Que estamos viendo su lucha frontal contra el narcotráfico que viene desde Venezuela y ahora parece que lo vamos a ver ya también a esa magnitud contra el narcoestado o contra los narcoterroristas mexicanos también. Eso espero, porque la verdad es que aunque han habido problemas de relación entre los Estados Unidos y Canadá y los Estados Unidos y México, ellos son nuestros hermanos y todos trabajamos juntos para
una prosperidad mutua. Así que es una cosa que necesitamos y nosotros dependemos muchísimo de México, no solamente por el personal, por la gente que viene a trabajar en los Estados Unidos, pero también por los productos. Recibimos muchos productos, mucha fruta, mucho producto eh, de agricultura. Así que eso también se ha cortado un poco por las tarifas, espero que cambie. ¿Qué opinas de lo que está pasando ahora en Venezuela eh, en los mares? Básicamente parece que acabamos de hundir un barco que dicen que era de narcotraficantes. Algunos dicen que no, algunos lo niegan, dicen que no podría ser porque había demasiada gente. 11 personas murieron, me parece. Eh, ¿Te parece que va a haber eh, un golpe de Estado en Venezuela para cambiar el régimen? Yo voy a tratar de contestar tu pregunta, voy a tratar de dividirla en puntos para yo poder también argumentar mi posición. En primer lugar, pues dices sobre mi análisis sobre lo que está pasando con ese movimiento eh, militar que hay ahorita en el Mar Caribe. Yo creo que pues es una respuesta directa a la agenda de Donald Trump, al mensaje de Donald Trump, a esa guerra directa que él les ha declarado al narcotráfico, no solamente del Mar Caribe, ¿no? Del mundo. Entonces, en respuesta para tomar acción, él ha desplegado esa fuerza militar en el Mar Caribe. Em, el hecho de que hayan pues atacado o de repente detenido, ¿no? Porque se puede argumentar mucho y se puede discutir cuál es la palabra, el adjetivo correcto para lo que hemos visto que ha pasado. Estados Unidos lo toma pues como una respuesta a un momento de guerra y eso es cierto, ellos han declarado la guerra frontal contra el narcotráfico, entonces tenemos que entender que están en una guerra, ¿no? Y en una guerra pues van a haber bajas y yo veo ahí mucha gente que dice que, bueno, puede ser que se haya hecho con la inteligencia artificial ese video, que no es verdad, que yo no le creo que esto ha pasado, pero sí es verdad, ya familiares incluso de las personas que iban en esta embarcación han salido a manifestarse, ya las noticias están recogiendo esas historias personales de las personas que estaban dentro de ese bote. Y bueno, es una pena escuchar a las familias, es una pena, pero tienen que entender eso. El mensaje fue claro, yo creo, de los Estados Unidos. Esto es serio, esto es una guerra, estamos en guerra y bueno, tienes que parar, ¿no? Ahora, mucha gente dice, pero ¿cómo voy a cruzar yo el Mar Caribe en un botecito de acá para allá? Bueno, se están tejiendo muchos argumentos alrededor de lo que ha pasado, Joe. Lo cierto es que este botecito no estaba cruzando el mar tratando de llegar a Estados Unidos. Eso es una locura, pensar en eso, creerte esa historia. Eso no fue así. Ellos estaban transportando de una ciudad a otra y tuvieron que cruzar por mares internacionales y fue ahí cuando salen del mar soberano al mar internacional donde este dron pues aprovechó y destruyó la embarcación. Entonces, en el tema jurídico, yo no creo que eso vaya a escalar a ningún tipo de problema. Están en una guerra frontal contra el narcotráfico y estas personas estaban llevando drogas. También está probado. Hay servicios de inteligencia, hay informes de inteligencia, hay llamadas telefónicas, hay grabaciones. Entonces, Estados Unidos yo creo que ha actuado ahí con la ley de su lado. En lo que hablas sobre un golpe de Estado. También tenemos que analizar esto desde el punto de vista del gobierno americano. Para el gobierno americano, Nicolás Maduro, recordemos, no es considerado el presidente de la República Venezolana. Estados Unidos piensa que este señor no ha sido el ganador de las últimas elecciones. Ellos piensan que el señor Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Y muy por el contrario, sí lo han catalogado a él como la cabeza de un grupo narcoterrorista en la región llamado el Cartel de los Soles. Entonces, volviendo otra vez
al tema principal que yo estaba hablándote hace un rato sobre la guerra frontal contra el narcotráfico y ahora categorizando a este señor dentro de una lista de jefes, ¿no? De narcos, de cabecillas de una organización narcotráfica, entonces yo creo que la guerra va por ahí. La gente habla del cambio de régimen, habla de muchas cosas, de que Estados Unidos viene por el petróleo, de que el petróleo y el petróleo, y bueno, es un tema ya que se está repitiendo mucho. Personalmente yo no siento que sea tanto así por el petróleo. Venezuela, si bien es cierto, tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo, no es el productor principal de petróleo en el mundo, ni siquiera entra al top 10 de los productores, ¿ok? No estamos hablando de las reservas. Entonces, en ese sentido, no sé si sea tanto por el petróleo. Yo creo que también los otros gobiernos que están a la expectativa, como China, Rusia, India, países que tienen intereses dentro de Venezuela en este tema energético, yo creo que también están a las expectativas de lo que vaya a suceder ahí. Pero yo creo que ellos entienden de que de haber un cambio de régimen, ellos van a tener totalmente la carta libre para también seguir negociando con este nuevo gobierno que se vaya a presentar en Ecuador. No es el fin del mundo en ese sentido. Ellos van a tener un nuevo gobierno, van a poder negociar, van a poder hacer sus negocios como si nada, pero yo creo que el pueblo venezolano en general, la gran mayoría, sí va a estar de acuerdo con que algo así suceda, porque yo creo que por lo que se ve yo en las noticias y lo que se escucha yo desde mi compañía, por ejemplo, aquí de limpieza, tengo muchos empleados venezolanos que me manifiestan su verdadero deseo, sus verdaderas intenciones de ver una Venezuela próspera, libre, fuera ya de esta dictadura que ellos llaman, ¿no? En Venezuela. Yo creo que por ahí va la cosa. Creo que sí, Estados Unidos está en una guerra frontal que la está desarrollando, la está tirando por fases. Yo creo que está en la fase uno donde está desestabilizando de alguna manera la confianza dentro del régimen, dentro de Venezuela. Ya han habido conflictos entre ellos, ya se ha tirado una recompensa de 50 millones. Recordemos que esta es la recompensa más grande que ha dado Estados Unidos por la cabeza de una persona. Ni siquiera por Osama Bin Laden Estados Unidos se había hecho esto. Entonces yo creo que ellos sí buscan detenerlo. No pienso que este movimiento militar en el Mar Caribe solamente sea para lo que hemos visto que ha pasado. Yo creo que va a entrar a una fase 2, a una fase final, en la que posiblemente marines norteamericanos entren en una invasión directa en suelo venezolano y logren detener a este señor Nicolás Maduro. Como lo que hicimos durante los 80 me parece, en Panamá con Noriega, Así algo es. parecido. Madre mía, bueno, claro, y la gente nos ve, mucha gente nos ve como un imperio de todas formas que quiere conquistar al mundo. Y la verdad es que, bueno, desde los 80 recuerdo que mis amigos españoles siempre decían que habían dos imperios, el imperio estadounidense y el imperio ruso, y o estás con uno o estás con el otro. Y hoy día hay BRICS, hay esa unificación de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y muchos más países han entrado para salir del sistema del dólar y depender del dólar estadounidense. Y según noticias que recibí hace un año, me parece que en algunos países como Bolivia se está aceptando monedas de yuan de China, cosas así. Eh, ¿Cómo ves la cosa? Que parece que tuvieron una reunión en China recientemente Putin y Xi Jinping y el líder Modi de India. Y parece que, aunque yo pensé que Modi ya no estaba metido, que India había dejado esa unión, pero ya tienen un sistema fuera del SWIFT en que se puede trasladar dinero sin depender de los Estados Unidos. Eso hacen para que nosotros no podamos congelar sus cuentas, cosas que hacemos cuando no nos gusta lo que hace un país. ¿Crees que ellos tienen un futuro o es solamente un intento que no va a llegar a ninguna parte? O algo en medio, podría ser muchas cosas.
Bueno, una interesante pregunta. Yo me gustaría tener yo una bolita mágica, ¿no? Para ver el futuro. Sin embargo, lo podemos analizar desde ya, lo podemos ver y podemos conversar de este tema. Mi posición en esto, yo divido el mundo en dos grandes corrientes, ¿no? En dos grandes grupos. El mundo se divide en el grupo de gente de países productores y el grupo de países consumidores. Entonces, tú si vas a hablar de una ecuación de tal magnitud para tumbarse al dólar americano, eh, pues yo no creo que las condiciones de este grupo que se está uniendo, el BRICS, países básicamente productores, vaya a tener un eco o vaya a lograr algo importante tratándose de tumbar a un país consumidor. Porque en economía, tú debes saber, claro que sí, necesitamos la oferta y la demanda. Si no existen esas condiciones, simplemente no vas a ningún lado. Entonces la demanda se está juntando, se está poniendo fuerte, se están reuniendo, últimamente acabamos de ver a los tres representantes ¿no? Estas corrientes poderosas como el presidente de India, el de China, bueno, el de Corea del Norte estuvo ahí, el ruso, y recuerdo haber visto un tuit de Donald Trump justamente hablando de eso, ¿no? Muy al estilo de Donald Trump. Donald Trump es una persona muy polémica, ¿no? Muy confrontacional. Él dice las cosas. Él no es un político tradicional que estuvimos acostumbrados por muchos años de guardar la diplomacia, el respeto. No, no, él no. Se le ocurre una cosa y la tira y no le importa quién le caiga a quien le caiga. Entonces, ese también es otro análisis que podemos hacer internamente. Es muy interesante ver eso, yo de verdad, porque rompe muchos esquemas mundiales. Y al romper estos esquemas, la población a veces tiene una mala, ¿cómo te puedo decir? Una mala impresión, ¿no? A primera vista piensas que estás hablando con un dictador, un monstruo, una persona horrible. La verdad de las cosas, yo creo que Donald Trump es un americano que ha vivido toda su vida en los Estados Unidos y ama su país, la verdad. Yo sí pienso en eso. De repente, para otro tema de conversación podemos analizar eso. Pero bueno, regresando a tu punto, a tu cuestionamiento, yo creo que estos países productores, si bien es cierto, se han unido y están formando una alianza, tienen que vender estos productos a algún lugar y ese mercado, el mercado más fuerte es, quieran o no quieran, los Estados Unidos de América, es el mercado consumidor por excelencia y los aliados de los Estados Unidos de América también pertenecen al grupo de los países consumidores. Entonces, no creo, China, India, eh, Rusia incluso, bueno, y ni hablar de Norcorea, son países recién emergentes, Joe. Son países de historia reciente. Hasta hace 50 años estos países eran extremadamente pobres. Y eso no es un detalle menor, ¿no? Nosotros ahora vemos mucho desarrollo, sobre todo en China, en la tecnología, en sus ciudades, las luces. Recordemos que es un país que no tiene libertad de expresión, no tiene libertad de opinión. Es un país que vive bajo las sombras de un dictador, básicamente también, porque es así, y eso no hay que negar. Entonces la gente desde afuera los ve como una potencia mundial, cuando en realidad yo creo que China no está en ese nivel. Es un país que recién está conociendo el dinero en magnitudes grandes y si bien es cierto, lo están usando muy bien, lo están invirtiendo muy bien, no se pueden todavía comparar y enfrentar a la historia de la República y todos estos años ¿no? de la historia americana, de los Estados Unidos, de lo que representa, de sus inversiones. El dinero, la economía americana es considerada el dinero viejo, el dinero antiguo, ¿no? El dinero viejo, un dólar viejo no es igual que un dólar nuevo. Si bien es cierto, representan el mismo valor en el mercado, no son lo mismo. Y la gente que sabe esto, sabe de lo que estoy hablando. Rusia ha demostrado que si bien es cierto, parecía que tenía una potencia militar espectacular, pues ha demostrado que sigue en una guerra con un país relativamente pequeño que se sigue manteniendo en pie por ayuda internacional. Entonces tal vez nos lleva a pensar de que tal vez no es
Nosotros desde afuera vemos, desde afuera pensamos, creemos. Pero bueno, esa es mi opinión en lo que respecta al BRICS. Va a tener eco, va a ser algo, una tendencia, va a ser un tema de conversación, pero creo que poco a poco va a ir enfrentándose a la realidad y la realidad es que si van a crear demanda, perdón, oferta, necesitan demanda y la demanda siempre va a estar regida al dólar norteamericano en el mundo. Muy bien. Pues hablando de la economía, parece que, aunque algunos dicen que se está mejorando, hemos pasado por tiempos difíciles, hasta en los Estados Unidos, la tasa de paro, mucha gente, o si no está en paro, está trabajando en tres trabajos, trabajan durante el día ganando, pero no suficiente, así que tienen que conducir para Uber o Lyft durante la noche, otras cosas. ¿Crees o eres optimista sobre la economía estadounidense o mundial, digamos? Sí, sí, te voy a contar por qué. Em, en toda la historia que tengo viviendo ya en Estados Unidos, son 25 años que ya yo me he comido diferentes gobiernos, diferentes agendas, una con la otra, una con la otra. Y siempre yo he ido atravesando cada una de estas agendas de una perspectiva diferente de vida, ¿no? Primero como estudiante, un tiempo que la verdad sí me afectaba muchas de las decisiones que se tomaban desde el gobierno. Después como trabajador en una compañía tecnológica y ahora me toca enfrentar este nuevo gobierno desde una posición de empresario, ¿no? Entonces, eso es diferente. En cada forma, de repente había una agenda que me convenía más. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, yo recuerdo que la agenda demócrata se enfocaba mucho en los Dreamers, en los DACAs, en los estudiantes, nos apoyaban, nos daban muchas ayudas sociales por aquí, por allá, nos llegaba cheques para comprar los libros. Y entonces te estaban apoyando y yo encantadísimo de la vida porque estaba estudiando pues quería que siguiera ese gobierno porque me estaba apoyando, yo buscaba el beneficio. Y eso no es malo, eso es algo que el ciudadano de pie tiene que ver, tiene que analizar cuál es su posición en ese momento, borrar de su cerebro las ideologías, las peleas tontas de que yo soy rojo, yo soy esto. Al final del día, ni rojo, ni azul, ni verde, ni ningún color. Al final del día depende de ti, de tu trabajo, de lo que puedas hacer, de cuando salgas a buscar un trabajo te lo den y que tú logres tus objetivos, tus metas. Y esta conversación, si bien es cierto, es importante conocer las agendas de tus gobiernos, yo creo que más importante es que tú tomes acción, no estés simplemente sentado en la cama esperando que el gobierno te resuelva todo, ¿no? Pero bueno, regresando ahora, ¿cómo veo yo la economía de los Estados Unidos? Desde mi punto de vista ahora, este gobierno republicano y todos los gobiernos republicanos, no todos, no solamente Donald Trump, siempre han tenido una agenda que de alguna manera apoya al empresario pequeño como yo, el empresario chico que quiere crecer, que está en ese sistema. Y yo ya estoy viendo ese tipo de ayudas, ya se ha abierto, por ejemplo, el SBA es Small Business Administration, es una compañía, perdón, es un branch del gobierno de los Estados Unidos que trabaja con pequeño y microempresarios y ellos ya han abierto muchos programas de ayuda, de préstamos, de talleres con los empresarios pequeños para empezar. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿De dónde viene de repente por la parte de nuestra población, de nuestra población latina, ¿no? De los hispanos en los Estados Unidos, que no conocemos este tipo de ayudas por falta de información? De ahí viene la desazón, de ahí viene, ¿no? El pensamiento eh, un poquito triste de decir, coño, esto me está saliendo mal, este gobierno nos está oprimiendo. Depende de dónde lo veas, depende cuál sea tu enfoque, Joe. Para mí, personalmente, me está permitiendo seguir ayudando a muchas familias americanas a tener empleos, me está ayudando a ayudar a mi comunidad, a auspiciar mis programas en las noches. Te comento que también soy presidente fundador de una fundación aquí en los Estados Unidos. La fundación se llama The Timeless Frames Foundation. Te voy a compartir el website.
puedes buscarnos en las redes sociales. Muy bien. Esta fundación la hemos creado con mi esposa y mis hijos a raíz de un viaje que hicimos a Perú, un viaje muy bonito por un mes en donde nos paseamos por casi todo el Perú. Tuvimos la oportunidad de irnos por todos lados y mis hijos pudieron ver de dónde vine yo, de dónde salió su papá. Yo pues no crecí en una cuna de oro, yo no nací así, yo me fui creando poco a poco, pero sentí que yo quería llevarlos a ellos a conocer un poco la historia de dónde yo salí, porque ellos viven una historia que yo ahora, gracias a Dios, les puedo ofrecer, pero mi vida no siempre fue así. Entonces, a raíz de ese viaje, nosotros regresamos y en una conversación, en almuerzo, salió el tema de qué pudiéramos hacer para ayudar a estos chiquitos, sus nuevos amiguitos que ellos habían hecho en Perú, que pues ellos los veían pasando un poco de hambre algunos, en la selva peruana, sobre todo cuando visitamos la reserva de Pacaya y Samiria en la selva, ellos pudieron ver de primera mano dónde crecí yo crecí así, yo crecí en la selva, yo soy de la selva del Perú. Y, y bueno, la conversación fue qué podíamos hacer para ellos y decidimos hacer una fundación con mi familia y ahora pues siempre estamos abiertos a las ayudas, no solo donaciones monetarias, sino cualquier persona que se quiera involucrar y conversar y ayudarnos. Si saben de algo, ¿no? De algún tema que nos sirva como fundación, pues nosotros encantados de hablar con ellos. Entonces, mis días en las mañanas, soy básicamente un ejecutivo de mi compañía, de Real Mates. Estoy todo el día ahí en los teléfonos con mis chicos, monitoreando desde arriba. Y trabajo con mi fundación también, en mi fundación de Timeless Frames. Y por las noches, después de recoger a mis hijos del colegio, me baño, me doy un duchazo, me pongo mi gorrita del Real Madrid Muy bien. y vengo a hablar aquí con mis amigos en mi podcast El Mercado de Don Pepe, que por favor espero tenerte como invitado una de estas noches. Me gustaría, me encantaría que te escuchen. Me encantaría, sí, 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 desde luego. Hombre, pues qué bien, madre mía, que tú tienes mucho en el plato, como decimos en los Estados Unidos, ¿no? Que estás haciendo mucho en la vida. Eso es maravilloso. Pues sí, quiero hablarte más de todos esos temas, me fascina. eh, Estamos en un mundo muy complicado hoy día y de la noche a la mañana las cosas pueden cambiar. eh, Hemos visto muchos cambios desde el COVID que, bueno, durante el COVID, claro, hay gente que se murió del COVID y todo eso, pero también ha habido mucha drogadicción, mucha depresión, muchos suicidios, más que los que murieron del COVID. Y por eso también yo creo que han de luchar contra el narcotráfico, porque la verdad es que hay mucha más gente muriéndose de drogas en este país que de cualquier otra enfermedad. Y es una locura que en el país más rico de los Estados Unidos, aunque algunos dicen que ya no somos el país más rico de los Estados Unidos, del mundo, digo, eh, que haya tanta pobreza todavía, tanto sufrimiento. Debemos vivir mejor porque tenemos los recursos. Pero bueno, habrá que ver. Muchísimas gracias, José. ¿Dónde la gente te puede encontrar en las redes sociales? Claro que sí. Bueno, ahora mismo yo estoy en todas las redes sociales como el Mercado de Don Pepe. Me pueden encontrar en YouTube, en TikTok, en X. Pero últimamente me estoy enfocando en un podcast que estoy haciendo todos los días a las 8 de la noche en TikTok. Los invito a escucharme ahí. Es muy bonito porque tenemos invitados, así como tú me tienes hoy día en tu podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Yo también tengo invitados todas las noches. Hablamos con gente muy interesante, gente que tiene un mensaje para compartir, gente que ha llegado como nosotros, latinos, que tenemos una historia y han logrado ser exitosos en, en lo que hacen ahora. Y entonces compartimos, hablamos, es una conversación de amigos hablando y bueno, y mucha gente entra, ¿no? Tenemos en TikTok, tienen una funcionalidad en que la gente puede entrar y conversar con nosotros si nos gusta, abrir los micrófonos, escuchar. Y nada,
Joe, se nos ha quedado corto el tiempo, ya ha pasado, ya ha pasado casi una hora más. Sí, sí, sí. Me ha encantado hablar contigo. Para mí siempre es muy refrescante hablar con gente como tú, que está muy interesada en temas de actualidad. Te agradezco por tu programa. Espero que algún día me tengas invitado para hablar de cocina. Yo soy chef, también te cuento, yo sé hacer un Hombre, ceviche sí, sí, muy sí, bueno. que me encanta. Yo cocino de vez en cuando, pero no soy experto. Tengo amigos que cocinan mucho mejor que yo, pero hago una tortilla española para chuparte los dedos. Ajá. Joe, rapidito, antes que te vayas, ¿tú de qué ciudad, por el acento sé que eres de España, ¿de qué parte de España eres? Nací en Madrid de padres estadounidenses, así que soy casi lo opuesto de la mayoría de mis amigos hispanos aquí en los Estados Unidos, porque mis padres son de aquí, pero yo nací en Madrid, la ¿Y mejor te ciudad del criaste mundo. allá? Por el acento parece que viviste mucho tiempo. Asistí al colegio en Madrid y todavía, bueno, cuando empecé este podcast era con otro amigo, Fernando, que también conocí en aquel entonces en Madrid, en el colegio, un colegio bilingüe que se llamaba Hill House Montessori en Madrid durante los 80, que ya no existe tampoco, pero todavía tengo amigos, como uno de mis mejores amigos también está en los Estados Unidos, que es de Irán, pero le conocí en aquel entonces porque era justamente después de la revolución, así que había gente de todo el mundo y muchos españoles también y la gente de mi barrio, de Moratalaz, que está en Madrid, pero es un barrio más bien obrero. Ahora me parece que la mayoría de la gente o es mayor o son emigrantes de otras partes del mundo. Ha cambiado muchísimo, pero en aquel entonces eran todos españoles, así que nosotros éramos los únicos americanos y todo el mundo lo sabía, aunque es una ciudad muy grande. Si preguntas a alguien de la calle, ¿sabes dónde viven los yanquis? Pues ahí mismo, ellos, todo el mundo lo sabía, al igual que había una señora inglesa que vivía a como 2 cuadras de nosotros, así que, pero sí, Madrid es mi ciudad favorita. Cuando voy a España siempre visito a Madrid, también voy a Barcelona, pero no es mi hogar, y también a Granada o a Andalucía, porque me gusta que mi mujer viera un poco de todo. Pero sí, Madrid es lo máximo para mí, que tiene, bueno, no es una ciudad tan bella como Barcelona, quizás tan artística, pero tiene de todo, tiene los museos, tiene la buena comida y la buena gente más que nada. Y Así tiene el que restaurante más antiguo del mundo, ¿sabías? Botín, El Botín, sí, sí, Botín. sí. Yo tengo un video en el Botín que hicimos ahí para el mercado de Don Pepe. Te invito a verlo, está en el TikTok, donde hablo con el manager del Botín. Tuve la oportunidad de estar en Madrid, te cuento. Sí, Fuimos allá, hice un programa ahí desde el Botín y él me contaba la historia del horno que nunca se apaga, sí, que nunca se ha apagado. Oh, sí, son unas historias impresionantes que tenemos ahí en el Botín con que le mando un saludo también a mi amigo, bien bonito, y me dijo, 300 no sé cuántos años va a cumplir el restaurante El Botín, imagínate. Y bueno, y aquí nuestros amigos de Real Madrid que nos hicieron un tour por el Santiago Bernabéu, fue sí. una experiencia muy bonita que vivimos en Madrid. Y claro que sí, Madrid es hermosa, ¿qué estás diciendo? Hermano, Es hermosa, pero es una ciudad grande como Nueva York que se conoce más bien por, bueno, aunque la arquitectura también es muy buena, pero claro, fuimos a la Plaza del Rey, creo, donde está el palacio, ¿no? Donde viven los reyes. Oye, es una arquitectura impresionante, muy linda. Es un viaje que le recomiendo a toda tu audiencia que tienen que ir. ¿Y tú has ido al Perú ya? ¿Has tenido la oportunidad? no, no, me encantaría, pero Todavía se dice, sí, sí, sí. todavía no. Todavía no, Eso, exacto. eso. Pero lo vas a Eso, hacer, hermano. Por favor, date una vuelta por el Perú. Muy bonito. Machu Picchu, sobre todo. Bueno, desde yo luego. muchísimas gracias por la invitación. Sé que de repente estás también un poco ocupado, pero en cualquier momento me gustaría tenerte a ti en mi podcast, conversar contigo. Vamos a hablar por interno seguramente ahí, coordinamos un poco. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias a ti y me encantaría. Y a nuestros oyentes, hasta la próxima.